Muy buen día, profesor. Muy buen día, compañeros. Mi nombre es Mauricio Alejandro Tapiero Cortés. Soy estudiante de Relaciones Internacionales de la Universidad Militar Nueva Granada. El día de hoy me corresponde hacer una exposición de la asignatura Economía de la Defensa, la cual se titula así: Gastos en seguridad y defensa. Empezaremos a responder la primera pregunta del trabajo, la cual dice: ¿considera justificado que las fuerzas militares tengan un alto presupuesto dada la situación interna de Colombia? Bueno, para responder esta pregunta tenemos que contextualizar, ya que la actividad dice que se trastorna la realidad de hoy en día en Colombia. Sabemos que hoy en día en Colombia el nivel de desempleo es elevado, existe pobreza, existe un grado alto, bueno, mediano alto de inflación, a diferencia de los anteriores años, y que poseemos desde hace ya 60 años el fenómeno de la violencia. Entonces, nos damos cuenta que la inversión en las fuerzas militares es directamente proporcional a la demanda que este bien público tiene. Debido a la inseguridad, debido a estos grupos armados al margen de la ley, como el ELN, las disidencias de las FARC, el narcotráfico, los grupos dedicados al hurto y al secuestro, bandas criminales nacionales e internacionales, hacen que todos los colombianos gocen menos de sus derechos humanos y de una calidad de vida óptima para ejercer sus actividades diarias. A continuación seguimos con la siguiente pregunta del trabajo, que dice: ¿qué porcentaje del presupuesto anual de cada fuerza se destina a los servicios personales? Podemos ver en los datos del documento de Excel que se nos dio para analizar, donde al lado izquierdo podemos ver a las Fuerzas Armadas de Colombia y al lado derecho los años 2017, 2018, 2019 y 2020 con su respectivo gasto, supongo representado en pesos. Podemos observar que a partir de estos datos que se nos dio en el material de estudio, comenzamos a hacer la representación de las gráficas. Al lado izquierdo podemos ver la famosa torta, círculo porcentual, donde encontramos que en primer lugar se encuentra el ejército con un 59% del total del gasto. En segundo lugar encontramos a la Policía Nacional con el 24%. En tercer lugar encontramos con el 11% a la Armada y finalmente con el 6% a la Fuerza Aérea. Al lado derecho podemos ver la gráfica de barras, donde podemos analizar que el gasto en sí por cada una de estas fuerzas militares no se eleva por más de 8 billones de pesos. 8 billones de pesos. Aproximadamente se encuentra de 1 billón de pesos a 6 billones de pesos. Podemos ver al fondo en la parte derecha el total, que sería la sumatoria de
de los años del gasto personal de cada fuerza militar. ¿Por qué es necesario tanto personal? Bueno, como vimos en el documento, en el material de estudio de Relaciones Internacionales, Economía de la Defensa, este gasto es necesario según sea la demanda de este bien público. Debido a que hay una alta demanda, gracias a los altos niveles de inseguridad, a los distintos asesinatos de líderes políticos, a los distintos secuestros, a la inseguridad en sí, bien sea en las zonas rurales o en las ciudades, determina que sea necesario expandir el personal. Para nadie es un secreto que existen muchas críticas en las cuales se dice que es necesario más policía para mermar los índices de inseguridad en las ciudades. Podemos verlo en distintas noticias en los canales representativos de Colombia como RCN y Caracol, en distintas encuestas hechas por profesionales de la investigación a este tipo de fenómenos de inseguridad. Muy bien, continuamos con la tercera pregunta, que dice así: dado que el porcentaje de inversión de las fuerzas militares en Colombia para la investigación y desarrollo, ¿cuál cree que es la razón para que las fuerzas no hayan podido dedicar mayores esfuerzos en este campo? Bueno, podemos ver también en el documento de estudio donde se nos habla que existen distintos incentivos para hacer que el gasto que se emplea en cada una de estas personas que integran nuestras fuerzas militares sea agradable para ellos. Se les incentiva mediante una serie de pros como la salud, como la pensión, como la seguridad para sus familias, el sueldo, la facilidad para acceder a educación superior, a educación media. Hace que los índices de inversión en las fuerzas militares se eleven y sean más seguras, debido a que deben haber estos incentivos para que el personal de las fuerzas militares no renuncie y esta inversión se pierda. Pero además de esto, tenemos que tener en cuenta que existen distintos factores que interfieren en esta inversión. A continuación, en la siguiente diapositiva podemos observar los factores que razonablemente determinan el gasto en seguridad y defensa. El primero es el factor internacional. Esto estaría representado fundamentalmente por la pertenencia de una nación a alianzas estratégicas, regional tipo OTAN. Dicha pertenencia podría significar disminuir los costos de bienes en defensa, teniéndose a comparar a estandarizar los gastos militares con el resto de los socios aliados, permitiendo, en la medida que el sistema se consolide, una distribución equitativa del aporte económico de cada parte. El segundo factor son las amenazas, representadas por las percepciones de seguridad nacional, interna y externa, existencia de conflictos generados por problemas limítrofes, pendientes, dependencia energética y alimenticia, problemas regionales y étnicos. Otras variables económicas: grado de desarrollo y crecimiento desigual entre los eventuales socios estratégicos,
el Producto Interno Bruto de cada país, la región, la dependencia energética de un estado a otro, entre otros. El tercer factor es la demanda de bienes sociales, variable representada por eventuales exigencias de servicios públicos, como por ejemplo la educación, la salud, la vivienda, para aumentar sus participaciones relativas en el gasto fiscal como porcentaje del PIB. Condiciones sociopolíticas. Dentro de este concepto se incluyen factores políticos sobre la sociedad y específicos relacionados con sus fuerzas armadas. Por último, encontramos los factores históricos y ambientales. La existencia de conflictos pasados, en este caso las guerrillas en Colombia. También se tiene en cuenta la innovación tecnológica, la industria militar, civil, desarrollo nuclear. En el caso de Colombia, pues no contaríamos con eso, pero sí es muy importante mencionarlo. Y el cambio en la doctrina de la doctrina militar. Bien, a continuación, en la siguiente diapositiva, encontramos la última pregunta que dice: ¿cuáles son las ganancias intangibles que genera el gasto militar en el conflicto en Colombia? Bueno, las ganancias intangibles serían las siguientes. Yo coloqué en primer lugar mayor protección, acceso a los derechos humanos. La seguridad vial, con la cual los colombianos podrán llegar más rápido a sus destinos. Mayor acceso a los recursos naturales y públicos. Fortalecimiento de la paz y tranquilidad de los colombianos y mayor calidad de vida para todos los colombianos, para niños, para jóvenes, adultos, hombres, mujeres, abuelos y abuelas. Muchas gracias, profesor, muchas gracias, compañeros. Y por último, la bibliografía.